pero pues no es un anticanceroso como tal, ¿o sí? No sé, es que me había quedado con esa idea, pero ahorita checo. Ok, y entonces, por ejemplo, te digo en serio, mi papá toma metrotexate porque mi papá tiene psoriasis. Y entonces puede llegar a tener cirrosis, sí. Y mi mamá mía, tiene hígado graso. Y le vale madre, sigue comiendo igual y lo que quiera, no hace ejercicio y ya está grande. Entonces nunca le hace caso al doctor, menos a mí. Entonces, al paciente, pues enférmenlo a una mujer con hígado graso, a un hombre alcohólico que aparte tiene psoriasis, mi papá no es alcohólico, pero póngale que es alcohólico y que tiene psoriasis y que toma metrotexate y todo lo que ustedes quieran agregarle para que nunca se les olvide, pero el caso lo hacen cada uno. Irene no se le va a olvidar difícilmente y lo va a ir enriqueciendo, pero quien no lo hizo, puta madre, pues va a estar difícil. Va a pasarlo de todos los semestres. Y esa idea es la que hay que cambiar. ¿Qué más le agregamos, Norman? Pues además de lo comentado, pues evidentemente si un paciente obeso, niega actividad física, pues ¿La sí, obesidad podemos, es a expensas de qué? En los perdón. cirróticos, ¿la obesidad es a expensas de qué? Porque más bien yo puedo decir abdomen aumentado de volumen. No, pero también, no sé, en parte de todos los factores que predisponen la cirrosis y que suponiendo que tuvo hígado graso anteriormente, también por la mala dieta y el consumo frecuente de alcohol, no sé, podemos inferir que este paciente, no sé, refiere a un consumo de alcohol de, no sé, un docecillo de cheve diario, ahí le gusta. De hecho, los artículos sí te dicen perfectamente cuántos gramos de alcohol tomar diario para que te dé Sí, cirrosis. claro, tienen que ser arriba de 8 gramos y una evolución de 10 años de alcohol diarios, pero si ya sobrepasan los 16 gramos, creo que la relación con tiempo pues disminuye bastante. Pero lo que da libra que en 8 gramos de alcohol diarios durante 10 años son los que generan de hígado graso hasta cirrosis. Muy bien. Esos son los medicamentos. Las patologías que causan, ya lo estuvimos viendo. ¿Alguna otra que no hayamos visto? ¿Alguna otra cosa que cause cirrosis de las que no vimos? Vimos las más frecuentes, pero de lo que no hayamos visto. Yo encontré lo de la hepatitis autoinmune, también venía lo de la obstrucción al flujo venoso, o sea, también falla cardíaca, venía como otras que son menos frecuentes, pero que también pueden ser, causan cirrosis. Una pregunta importante, Irene, que quiero saber. Mi papá tiene psoriasis. No llevan derma, pero pueden saber que es psoriasis si lo checas. Por metrotexate llevamos una, pero por ser una enfermedad inmunológica, la psoriasis, le puede tener hepatitis inmunológica. ¿Hay una asociación? Y tú dirías, puta madre, nunca se me hubiera ocurrido esa pregunta. Es que es lo que nos van a preguntar en el ENARM. Y yo los quiero ver de especialistas. Pero eso es hasta donde tenemos que estudiar. ¿De veras tengo que saber la relación de psoriasis con metrotexate, con cirrosis? Sí. Eso es medicina. Eso es clínica. Entonces, vean las lesiones de psoriasis. Búsquenlas ahorita, búsquenlas en Google. O ya conocen qué es una psoriasis. Es como descamación de la piel. Bueno, es una descamación. Ajá. ¿Dónde se presenta más frecuentemente? ¿Cómo, doctor? ¿Dónde se presenta más frecuentemente? En las manos, ¿no? En las En las manos, en rodillas, los en los codos. codos La y rodilla, el los tronco. codos, el tronco y En, cuero en cabelludo. los pliegues del cuerpo. Donde hay infecciones, ahí. Y En es una los enfermedad. codos, en la cabeza, en el cuerpo. Donde hay pliegues. Entonces, ya el metrotexate ya sí dijimos, la psoriasis es autoinmune. ¿Puede el papá llegar a tener cirrosis?
Es decir, la cirrosis autoinmune tiene alguna relación con alguna otra enfermedad inmunológica, así de simple. Sigue la reflexión. ¿Qué más, Norman, de cirrosis? Pues en cuanto a los signos o síntomas característicos, a lo referido a la exploración física, pues se puede sospechar acerca de cirrosis en este paciente, entonces ya se lleva a cabo por medio de pues, pruebas de imagen, como les comentábamos ayer, de pruebas de rayos X o simplemente, pues sí, sea como el primer paso en vista o en pro del diagnóstico, ya que no se buscaría hacer ya un tratamiento infiriendo que se habla de cirrosis cuando hay varios diagnósticos probables. No, o sea, necesitamos la prueba de imagen como diagnóstico para poder diferenciar el diagnóstico. Dijiste, Entonces, perdón, dijiste rayos X. no lo escucho. Dijiste rayos X. Es que te escuché que dijiste rayos X. ¿O fue idea mía? ¿Lo dije? No, Yo no escuché. sé. Pues sí, si lo dije fue entonces error mío. No va por ese lado. Prueba ¿Cuál de sería imagen. el estudio de imagen con más sensibilidad y especificidad? El FibroScan Ok. Y tú dices, también. ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Irene? Yo sabía que el ultrasonido, tomografía, ahora me sales con un fibroscan. ¿Qué es? Es para medir la fibrosis con también lo de la escala del Metavir. Muy Y bien, Irene. también vi que la resonancia magnética. Ok, muñeca. Y si la pregunta del examen dijera así, masculino 57 años con diagnóstico de cirrosis, ¿cuál fue el mejor estudio para diagnóstico? Y te pusieran fibroscan, tomografía, ultrasonido o biopsia. Biopsia porque es vi que ahí en el artículo viene que es el estándar de oro. ¿Por qué qué? Es el estándar de oro, venía en el artículo que mandé. La Muy biopsia. bien, porque simple y sencillamente el diagnóstico es histopatológico. Así te salga el fibroscan y la tomografía y el ultrasonido micro-macronodular, fibrosis, lo que tú quieras, heterogéneo, mi madre. Hasta que no vas y le tomas una biopsia y dices, es cirrosis. Mientras tanto, lo manejas como una cirrosis, pero no es cirrosis, porque el diagnóstico es histopatológico. ¿Va? Es un diagnóstico, esa es una pregunta de EGEL, el examen de EGEL. Diagnóstico de cirrosis histopatológico. Muy bien. ¿Qué más, Irene? Doctora, a mí un dato que se me hizo interesante en un artículo de cirrosis hepática relacionada con el virus de la hepatitis C, es que fue como un estudio que se hizo en una cierta cantidad de personas con virus de hepatitis C y venían tres criterios de una cirrosis descompensada, que uno era que los pacientes presentaban plaquetas menor de 150.000, el aspartato aminotransferasa alto, así como la aminotransferasa y la bilirrubina alta. Y eso lo anoté porque se me hizo interesante. Bien. ¿Pero qué es lo más interesante de todo eso? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué es lo más interesante? Bueno, se me hizo así más interesante lo de las plaquetas porque no había visto en los otros artículos de cirrosis lo de las plaquetas. Pero fíjate bien, aquí viene, preguntaría para que tú leyeras y supieras más. ¿En qué fase de la cirrosis existe plaquetopenia, muñeca? Y segundo, ¿la plaquetopenia es secundaria a la cirrosis, segura? A lo mejor no sería por la infección por el virus, ¿no? Por eso. Bueno, Fíjate bien. a ver. La cirrosis es una enfermedad sistémica. Empieza a afectar al rato
el vaso, los riñones. Sí. De hecho, hay un síndrome que se llama hepatorrenal. ¿No has escuchado de un síndrome hepatorrenal? No, pero eso también alteraba lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es que aquí en el artículo que mandé venían varias cosas de eso. Creo que ya me acordé de lo de las plaquetas. A ver, otra vez, ¿es que se cortó? ¿Qué dices? Me preguntaba sobre el síndrome renal o de qué era. ¿Cuál era? Hepatorrenal. Es por lo de que se está activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Para compensar. Cuando tiene un síndrome hepatorrenal hay una afectación hepática y renal, ¿verdad? Que luego la vamos a ver más adelante. Pero tú dices algo muy interesante, Doc. Los cirrosis, mire, está saliendo con hipoalbuminemia, anemia, y plaquetopenia. Doctor, se trabó. A la chingada, ¿pero por qué plaquetas? ¿Por qué las plaquetas? Si para empezar las plaquetas pues no se producen en el hígado, no se destruyen en el hígado, ¿o sí? No, en el vaso. Entonces, ¿por qué tienen plaquetopenia? Muy interesante. Entonces, a ver, Pues, déjame buscar. Aquí lo que había buscado de lo de la anemia es por lo de una deficiencia de folato, pero también venía lo de hemosiderosis, que Bueno, es... No escuché, doctor, ¿se trabó? esa es otra enfermedad, la hemosiderosis, es otra enfermedad, pero Ujú. cuando tú dices, ya sé que la hemosiderosis, obviamente es una enfermedad por la hemosiderina, pero de pronto el hígado también se puede afectar de cromo, de arsénico, de, ¿cómo se llama el otro que anda ahí en el aire? Y tú dices, chingada madre, todos nos da ataque al estado general, todos nos dan un poquito de ictericia, todos suben las transaminasas. Por eso la importancia de, ¿dónde trabajas, güey? Imagínate que Irene que te dijera, trabajo en Peñoles, anda, cabrón, ya sé que tiene. ¿Tomas? No, nunca tomo. Entonces ya sé que tienes, güey. Puedes tener cirrosis, sí, pero no es por alcohol. Nunca te da hepatitis, nunca, doctor. Pues no es por virus tampoco. Por eso le decía, busquen cirrosis, todas las causas, y enfermamos al ¿Eso paciente. sería por intoxicación por metales? Por intoxicación por metales, muy bien. Aparte de que te hacen insuficiencia renal, te hacen insuficiencia hepática. Y a alguien de ustedes le pregunté cuáles eran los estigmas de insuficiencia hepática, porque desde que vas entrando, caminando, ves a un paciente y dices, se tiene insuficiencia hepática, güey, lo que quieras te lo firmo. Entonces, ¿qué más, patrona? Doc, tengo un par de preguntas respecto a eso. En lo que nos hablaba de la diferenciación clínica para poder ver diferentes pues, patologías que comparten síntomas o que pueden ser confundidas. Esto me causa un poco de ruido, pero la verdad descarté este artículo porque yo leí un artículo que dentro de las hepatitis virales no siempre o no es tan frecuente la presencia de ictericia, lo que según yo no puede ser porque es como uno de los síntomas más característicos, em, pero pues no sé, usted que ha estado mucho más en la práctica. Acabo de Es, ver una niña con hepatitis B, una jovencita, hepatitis B, güey. Jamás en su vida había sabido que tuviera hepatitis. Lo descubrió por casualidad. Y nunca ha tenido ictericia, güey. Nunca, nunca, nunca. Y sale positivo y le hacen recuento y le hacen los estudios y sale elevadísimo, ¿no? Y le sale el virus de hepatitis B presente, ¿no? Entonces, no tiene ictericia. Y luego está un doctor que le digo que mi compadre lo anda cargando la chingada. Le dije, compadre, ¿qué te dio, güey? SIDA, COVID, 2 veces juntos y la chingada. No, pues le dio hepatitis A. Le hicieron todo el estudio de puro hepatitis A. No tuvo ictericia, güey. Y estaba muy mal mi compadre. De hecho, bajó 20 y tantos kilos. Era un pinche fantasma caminando ahí. Entonces, aquí viene lo interesante. Cuando tú empiezas, Norman, a leer la fisiopatología, dices, ok, sí se inflaman, sí se elevan las transaminasas, sobre todo pues, la TGP, principalmente la TGP.
La fosfatasa, la gamma glutamaterpeptidasa, pues depende si se afectan los conductos sí o no. La DHL, pero por supuesto que se eleva la DHL porque aparte se produce hasta en las orejas. Dice, pero las bilirrubinas, ¿por qué se afectaron? ¿Por qué no? Y yo les decía ayer, ¿dónde se produce la glucuroniltransferasa? En el hígado. Sí, ¿no? La glucuroniltransferasa se produce en el hígado. Y entonces digo, ¿por qué la cirrosis, que era la que estamos discutiendo ayer, ¿por qué la cirrosis, no sé si era con Irene, tiene la elevación de bilirrubinas directa y no más que la indirecta? O por mucho más sobre la indirecta. ¿O estoy mal? Sí, va a ser más elevada la directa que la indirecta. Y tú ayer me decías, muñeca, que la indirecta, ¿no? Sí, anteayer, por eso mandé la escrita Ante- ya donde estaba un poquito mejor explicado. Me decías que no, ni madres, la glucuronil no se produce porque está jodido el hígado y no conjuga la bilirrubina y entonces es indirecta. Eso me decías, ¿verdad? Sí, pero ya después comprendí que no, estaba Y mal. yo por poquito te andaba creyendo. Pero descubrimos que no. Y entonces tenemos que saber qué porcentaje de hígado se afecta, porque yo les puedo decir que un absceso hepático afecta un 80% el hígado y se vuelve a regenerar. Y no se puso ictérico. Pero tú dices, a ver, dice Norman, entonces yo ya sé dónde se produce la bilis, sé quién la conjuga, y si sigue presentándose glucosiltransferasa y se sigue produciendo bilis, no de más, y se sigue excretando por el colédoco al intestino, pues difícilmente este paciente va a tener ictericia. Pero tiene cirrosis, ¿sí? Pero hasta, igual que la plaquetopenia, ¿hasta qué fase de la cirrosis? Tú dices, mi madre, pues ella tiene ictericia porque tiene ictericia. Y hace 2 años se nos murió un paciente de 49 años que duró como unos 10 años con cirrosis. Gordísimo, unos 140 kilos, pero era a expensas de ascitis, aumento de volumen, ascitis, no puede caminar, se le reventaban la piel de las piernas por el edema, hipoluminémico, plaquetopénico, entonces se golpeaba poquito y un pinche moretón que le aparecía ictérico, amarillo, tototote. Estamos hablando de 14 bilirrubinas totales a expensas de la directa de un 10 contra 4. Cuando tú ves un paciente así, Irene, jamás se te olvida que es una cirrosis. Cuando le ves todos los estigmas, cuando le haces la prueba de rotor y sale positiva, cuando le ves los puntos rubíes, cuando ves cómo se le cae el cabello, todo, dices, nunca se me olvida. Pero tienes que ir a ver por qué. Porque en medicina te van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué los estigmas? ¿Por qué los moretones? Pues porque tiene plaquetopenia. Muy bien, Irene. ¿Y por qué la plaquetopenia? Eso sí, no sé, pero voy a ir a ver. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre un alumno regular mediocrón, que a veces logra contestar algo, a que dices, doctor, plaquetopenia y por esto. ¿En qué momento de la cirrosis empiezan a sangrar los pacientes? Empiezan a tener un sangrado digestivo alto por varices esofágicas. ¿Y las varices esofágicas por qué? Pues porque tiene hipertensión porta. ¿Y por qué tiene hipertensión porta? Pues por esto. Güey, entonces ya entendí todo el círculo. Hacen un diagrama, hacen todo el círculo, lo cierran, se acabó. Se los dan al revés y al derecho. Así de simple. Aunque parezca complejo. Lo que pasa es que nunca lo han hecho. Pero cuando haces tus diagramas, tus casos SWAP y haces tu diagrama mental o conceptual, como quieran, muchachos, tienen cerrado todo el círculo. Todos los pedacitos del puzzle y del rompecabezas, lo tienen cerrado. ¿Y quién lo hizo? Ustedes. Así de simple. ¿Cuál es la otra pregunta? No. Quiero preguntar otra cosa, pero creo que mejor lo estudio y mañana le comento para ver, porque Pero siento es que que es una tú, duda un poco aparte de lo mismo que el tema. cuando tú leas un artículo, mándalo, súbelo para yo también leerlo y por lo menos discutirlo entre tú y yo y Irene, ¿verdad? Que son los que más hablan, y si alguien se agrega, qué chido. Todos los demás estamos nomás ahí capeando moscas. Y discutimos y si
como decimos, si de 10 se salva 1 o 2 todo y va directo a la especialidad, puta madre. 1 o 2, otros 1 o 2, quién sabe, los demás no. Pero esto es personal, la salvación es personal. Entonces sube el artículo y así subas 20,000 artículos, súbelo, güey. No afectas a nadie, ayudas a gente y si creen que son muchos artículos, pues los quitamos para el examen y ponemos los que ellos digan nada más y todo, pero siempre hay que saber más medicina. ¿Verdad? Entonces sube ese artículo y si es malo, pues te diré, sabes que es un artículo malo, pero tú también vas a saber que era malo y lo reconocemos y no volvemos a buscar uno de esos. ¿Sí entendemos? Igual Irene y los que a veces participan. Entonces, ya para el segundo parcial, ¿qué vamos a hacer? Puros diagnósticos diferenciales, muchachos. Puros diagnósticos diferenciales, así tal cual, ¿no? Paciente femenino, 33 años, con diagnóstico de colecistitis crónica litiásica agudizada, si quiere está aguda o no, y se enfermó de coledocolitiasis. Coledocolitiasis. ¿Cuál es la enfermedad progresiva inmediata más frecuente? Colangitis, pancreatitis, más colecistitis, cáncer, ya con esas. ¿Cuál sería, Norman? De la coledocolitiasis y de la colangitis. Tiene 33 años y tenía piedras. ¿Colangitis o pancreatitis? Porque pues no es cáncer, tiene 33 años. Y colecistitis ya tiene, güey. Entonces nos queda entre pancreatitis y colangitis. Pancreatitis. ¿Por qué se hace la pancreatitis, compadre? Pues por alcohol o por piedras. Y la semillera tiene un chingo de piedras. Y segundo, hay un porcentaje que se le agrega, que es que la paciente va a requerir a fuerza, va a requerir a fuerza CEPRE. Y hay un 8%, 10% en México que con una CEPRE te cause pancreatitis. En lugares de 3,000 millones de mundos, y bien pobrecitos, hasta 22 o 40%. O sea, de 10, 4 le causan pancreatitis. Nosotros no, 1 de 10. 1 de 10 aproximadamente. Y entonces se va agregando. Pero entonces dime, dice Norman, colangitis. Yo te diría, ¿por qué colangitis, Norman? ¿Es diabética? ¿Es añosa? ¿Tiene enfermedades inmunológicas? ¿Tiene cáncer? ¿Está inmunodeprimido? ¿Tiene SIDA? ¿Lo trasplantaron? No decía nada de eso el caso. Ok, pancreatitis. De hoy en adelante tú ya sabes que una colangitis tiene que tener un antecedente de baja inmunológica, cabrona, buena. Sí, fíjate que es un diabético descontrolado. Sí, fíjate que este señor es trasplantado de hace 4 años. Sí, fíjate que este muchacho tiene SIDA, güey. Pues ya entendí por qué la colangitis. Es una infección. Dolor, ictericia y fiebre. ¿Sí entendemos? Entonces en ese momento dice Norman, con los ojos cerrados, pancreatitis, güey. Más, apriétale por mí, es la D. Eso es medicina. Eso es clínica. Igual que si le ponemos masculino de 60 años, dolor en cuadrante superior derecho. ¿Quieres? Adelante, ya tómalo, ya lo terminé. Muchas gracias. Muchas gracias. De 60 años, ictérico, baja de peso, náusea, vómito y ataque al estado general. Diagnóstico más probable. Cirrosis. Ok, diagnósticos diferenciales, yo te voy a poner cirrosis, cáncer, colangitis y hepatitis por virus. En ningún momento dije que hubiera tenido antecedente viral o que tuviera transfusiones o contacto sexual continuo, etcétera. Entonces quita hepatitis de momento. Colangitis, dolor, ictericia, fiebre, no llenan los 3. Fuera. Me queda cáncer y cirrosis. ¿Cuál elegiría más, Irene, y por qué? Creo que en cáncer, doctor, por la pérdida de peso. No Muy hay bien. como que una explicación por la pérdida de peso. Muy bien. ¿Y la cirrosis bajan o suben de peso? En la cirrosis, no, pues suben por lo de la citis, ¿no? Se mantienen o suben por asitis, exactamente. Se mantienen o suben por asitis.
Y aquí lo estoy poniendo baja importante de peso. Baja, es más, por no ponerte baja oncológica de peso. Sin su madre, esto es un cáncer. Y así esos casos, así es como te los van a poner. Así de sencillísimos. Entonces, lo que les decía, no se preocupen, necesito que tengan más patologías en su cabeza, en sus diagramas, en su libreta, para poder hacer diagnósticos diferenciales y jugar ahora sí a la clínica. Pero si te fijas, con nada más ahorita hoy, nada más Norman e Irene. Poquito otro, pero no lo suficiente. ¿O cómo ves, Adrián? Zapata, empezaste. No, sí, ya estoy empezando a darme una idea cómo va a estar ya. Muy bien. Itzel, ¿qué opinas? Pues es que, bueno, por ejemplo, en lo personal yo sí estudio, pero al momento de que hacer las preguntas ya me confundo y me Lo pongo a cual, dudar. lo mejor que puede pasar, Itzel. Porque si no te confundes ahora, te vas a confundir mañana. Cuando sea el día importante. Chingue su madre. Mejor ahorita nos confundimos, lo arreglo, veo cómo desarreglarlo, veo cómo arreglarlo, veo cómo estructurarlo, veo cómo pegarlo y ya te quedas bien. Pero lo mejor que puede hacer un maestro con ustedes es meterles un problema en la cabeza. De hecho, hay una materia en sexto que yo no había que se llama medicina basada en problemas. No sé si la llevaron o no. Sí. Sí. No sé qué vieron, pero no vieron lo que tenían que ver. Eso se los firmo. No sé quién les dio, pero no vieron lo que tenían que ver. Porque el maestro se tuvo que ver dedicado exclusivamente a meterles problemas tras problema tras problema, que es lo mismo que un caso clínico, que es lo mismo que dudas de casos clínicos, para que ustedes ahorita puedan resolverlo al revés del derecho. Sí, doctor, yo lo resuelvo con una baja de peso importante. Esto es una correlación muy importante para onco. Es más, hay una baja de peso oncológica, doctor, que dice que baja en 6 meses el 10%, entre el 5 y el 10%. Y aquí me da un 14%. Chingue su madre, es cáncer, doctor. Y si tú me dices, no, pero es que no ha bajado de peso, entonces no es cáncer. Entonces es cirrosis. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues le seguimos mañana. Seguimos mañana un ratillo. Vamos haciendo eso. Y Norman, sube los Sebastián, Cristel, todos los que a veces participan. ¿Qué está pasando? Fernanda. Nada, no pasa nada. Ah, bueno. Que hoy, bueno, ya andaba más, no sé, me confundieron más. Está bien. Vamos a hacer un diagrama donde vamos a tener todo bien claro. Pero donde sepas lo importante, desde dónde viene de dónde viene la ictericia, dónde viene la glucuronil transferasa, de dónde vienen las transaminasas. Y luego mi gallo, el José Pablo, la madre. ¿Estás crudo, qué? Mira, apenas está despertando. Entonces, no se preocupen si se confunden. No se preocupen si se confunden. Rebeca, Adrián, no se les preocupen. Lo vamos a dejar bien claro, bien claritito. Pero esta es la forma de llegar ahí. Esta es la forma. Pero la forma de llegar ahí es esa. Pero con la condición de que ustedes estudien. ¿Ok? Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Llegado. Mañana. Bye. Mañana, doctor. Bye.